Bueno, pues muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del seminario permanente con la que comenzamos las actividades de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe en este 2026. Pues agradezco mucho a quienes nos acompañan, al Instituto Mora que nos recibe en este espacio virtual y también a todo el equipo de difusión que nos apoya con toda la labor de diseño, de difusión del seminario, de la transmisión. Y bueno, por supuesto, a nuestro ponente y comentarista del día de hoy. Hoy contamos con la presencia de Jorge Nieves Rivera, quien nos va a presentar el tema Camuflaje en la Isla del Encanto, Ciencia, Milicia y Medio Ambiente en Puerto Rico. Y los comentarios estarán a cargo de Rodney Lebrón Rivera. Bueno, creo que es un tema con bastante interés en la actualidad, ¿no? Ya lo platicaremos. Pero bueno, nada más les comento rápidamente para el desarrollo de la sesión. Comenzaremos con la presentación de Jorge, luego le daremos la palabra a Rodney para los comentarios y bueno, ya después de una réplica o una réplica por parte del presentador, pues abriremos el espacio, ¿no? A quienes nos acompañan en este espacio virtual, ya sea en la sesión de Zoom o en las redes del Instituto Mora o de la MEC también, donde también si nos siguen invitamos a que compartan sus comentarios o preguntas. Y bueno, antes de darle la palabra, voy a leer muy rápidamente la semblanza de nuestro presentador. Y bueno, es Jorge Nieves Rivera, es profesor e historiador puertorriqueño, posee un bachillerato en artes de educación con concentración en la enseñanza de estudios sociales a nivel secundario de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En verano del 2014 obtuvo el grado de maestría en artes con concentración en historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metro. En mayo del 2015 publicó su primera obra titulada Agricultura, Rebelión y Devoción, tres microhistorias del sureste de Puerto Rico. Ha publicado artículos en revistas académicas en Puerto Rico y fuera de la isla. En el 2019 obtuvo una beca para participar de la cuarta escuela de posgrado de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, celebrada en la Universidad de Stanford, y actualmente es estudiante doctoral del programa en Historia y Estudios Contemporáneos de la Universidad de Jaume I en España y labora como profesor en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Cupey en Puerto Rico. Entonces, bueno, pues seas muy bienvenido, Jorge, y cuando quieras comenzar, adelante. Gracias. Saludos. Mi nombre es Jorge Nieves Rivera y es para mí un verdadero honor estar con ustedes durante el día de hoy exponiendo un fragmento de mi tesis doctoral, la cual se titula Camuflaje en la Isla del Encanto, las transformaciones al paisaje a consecuencia de lo militar en Puerto Rico, tomando como ejemplo la isla de Vieques y el Bosque Nacional del Yunque desde 1943 hasta el 2003. Sin embargo, lo que vamos a presentar hoy es una parte de la misma, la cual he titulado Ciencia, Milicia y Medio Ambiente en Puerto Rico, desde 1898 hasta la segunda mitad del siglo XX. Primero que todo, quiero agradecer al doctor Cristóbal por la invitación, también a la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe por el espacio, igual al Instituto Mora, para poder exponer esta presentación. También agradezco de todo corazón al colega y hermano doctor Ronnie Lebrón por haber aceptado nuestra invitación para que reaccionara a esta ponencia. Mi presentación consta de tres epígrafes. El primero se titula Puerto Rico, bastión militar estratégico estadounidense desde 1898 hasta mediados del siglo XX, y voy a compartir por aquí una presentación que tengo para mostrarles algunas fotografías al respecto. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Bien, Sí. gracias. Gracias. Entonces, a Hola, partir del mil... estoy en la oficina de Maritera Colón. Bien, a partir ¿Podemos del apagar, por favor? 1898, Disculpa, Jorge, si podemos apagar nuestros micrófonos, los demás, por favor, gracias. bien, a partir del 1898, en Puerto Rico, la militarización del paisaje y de la sociedad dio sus primeras señales desde bien temprano como bastión militar. El establecimiento de tres gobernadores militares, el establecimiento de tres gobernadores militares desde bien temprano, desde el 18 de octubre de 1898 hasta el 1 de mayo de 1900, compuesto por John R. Brooke, Guy B. Henry y George W. Davis,
iniciaron un largo periodo de gobernadores militares o relacionados directamente con la Marina y el Ejército de los Estados Unidos. Aunque con la ley Foraker de 1900 se estableció un gobierno civil y se eliminó un periodo militar que duró 18 meses en Puerto Rico, muchos de los gobernantes tuvieron vínculos directos con las Fuerzas Armadas, comenzando con el primer gobernador civil estadounidense, Charles Allen, quien fue el primer secretario de guerra de la Marina en los Estados Unidos. La isla de Culebra, al este de Puerto Rico, en estos momentos jugó un papel importante debido a que se utilizó como defensa de la construcción del Canal de Panamá. Según el Plan del Atlántico, preparado por la Junta de la Marina de Guerra, la cual dirigió las ideas de la defensa a seguir por lo menos durante la primera década del siglo XX, defendió la utilización de la isla de Culebra como un punto estratégico naval para la defensa de los intereses estadounidenses en la región. La Marina de Guerra arribó en septiembre de 1902 y desde entonces comenzaron con una transformación del paisaje para fines militares. Durante ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley número 249, el 1 de julio, la cual había autorizado al presidente de los Estados Unidos a reservar los terrenos para diversos fines públicos, incluyendo navales y militares. Por esa razón, ya para 1903, Theodore Roosevelt había emitido la proclama número 4 del 26 de junio, la cual permitía la asignación de todos los terrenos y edificios públicos de la isla de Culebra a la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Lo primero que realizaron fue la relocalización de decenas de personas del poblado San Ildefonso a una nueva zona bautizada como Dewey. En el antiguo poblado, los marinos establecieron el campamento Roosevelt como una base de operaciones. Adicional a esto, se establecieron cañones en 4 puntos estratégicos del pueblo y a su vez comenzó la llegada de cruceros de la Marina de Guerra a las costas de la isla. Como resultado, los bosques de mangles comenzaron a ser modificados y o talados para fines de seguridad y defensa nacional. A partir del 98 se transfirieron manglares, zonas forestales y lagunas pertenecientes a la corona española a propiedades del gobierno federal de los Estados Unidos y este a su vez cedió esos terrenos a la Marina para un uso militar. Uno de los primeros ejemplos que encontramos fueron las órdenes impartidas por el almirante Coughlin entre 1901 y el 1902 para que se asignara a unos 150 marinos para excavar un canal que conectara un lado de la costa sur con Ensenada Honda, una pequeña bahía al sur de la isla de Culebra. Esto para que las lanchas de vapor de los almirantes pudiesen pasar sin ningún problema. Al cabo de una semana, la mitad de los marinos comenzaron a oponerse a cavar el canal por considerarlo inhumano e insalubre. El mismo tuvo que ser modificado con mano de obra puertorriqueña. En 1914, el subsecretario de la Marina y futuro presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, también respaldó la idea del establecimiento de una base principal en Culebra, en contraste con la utilización de Guantánamo en Cuba. A Culebra le añadió además las Islas Vírgenes Danesas y la Bahía de Samaná en la República Dominicana como parte de un sistema defensivo. Sin embargo, el Colegio Naval favoreció a Culebra y dejó afuera de la ecuación a la República Dominicana por su inestable situación política en esos momentos. En el 1916, los planes del Colegio Naval fueron aprobados y se planificó el establecimiento de fortificaciones costaneras menores en la Reserva Militar del municipio de Fajardo, ubicado en la costa este, y en la Reserva Naval de Culebra. Al año siguiente, y ya con los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en el 1917, se adquirió por $25 millones a las Islas Vírgenes Danesas de San Tomás, San Croix y San John, después de años de negociaciones con la monarquía de Dinamarca. De esta forma, la Marina lograba consolidar uno de sus anillos de seguridad en el Mar Caribe y el Congreso de los Estados Unidos expandía su hegemonía política con la adquisición de un segundo territorio no incorporado en las Antillas. Por otra parte, el ejército de los Estados Unidos tomó como posesión todos los edificios militares españoles en el viejo San Juan, convirtiéndolos en sus bases y cuarteles generales hasta mediados del siglo XX. Las instalaciones principales eran el Castillo San Felipe del Morro, el cual fue rebautizado bajo el nombre de Fort Brooke en honor al primer gobernador militar John R. Brooke, el Fuerte de San Cristóbal y un puesto de telemetría que estaba ubicado en la batería del Escambrón, también en el viejo San Juan. Por otra parte, en la cordillera central de la isla, específicamente en el municipio de Calley, el campamento Henry Barracks, que había sido fundado en el 1903, amplió sus facilidades a causa de la Primera Guerra Mundial y se convirtió en centro de entrenamiento para oficiales.
Continuó con esta función hasta que finalizó la Segunda Guerra, cuando sus facilidades fueron desactivadas y pasaron al gobierno de Puerto Rico, eventualmente a la Universidad de Puerto Rico, de hecho. También durante el periodo entre guerras, desde 1923 hasta 1925, se construyó en el municipio de Guaynabo, un municipio aledaño a la capital San Juan, el Fort Buchanan. En un principio, esta base militar sirvió como un campo de entrenamiento para los batallones del Regimiento 65 de Infantería, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en cuartel del Departamento de Puerto Rico y comando militar para las Antillas. Después de 1966, sus funciones se redujeron a unas más bien administrativas. Paralelamente a las construcciones militares, se comenzó con el reclutamiento de puertorriqueños a las Fuerzas Armadas. El precedente del establecimiento de unidades militares boricuas estuvo con los Puerto Rican Scouts y los Puerto Rican Guards, que fueron tropas compuestas por voluntarios ejecutadas durante y después de la invasión del 1898. El 20 de febrero del 1899 se creó el batallón conocido como el Regimiento Puertorriqueño de Voluntarios de los Estados Unidos, compuesto por batallones de infantería y caballería de 4 compañías cada una. Su primer oficial, el comandante, lo fue el coronel estadounidense James A. Buchanan, de ahí el nombre entonces de Fort Buchanan, como mencionamos anteriormente. No obstante, una reorganización del ejército de los Estados Unidos provocó la disolución del regimiento y en su lugar se creó el Regimiento Puertorriqueño Provisional el 20 de mayo de 1901. Su periodo de vida fue renovado ya para el 1904, cuando se disolvió, y en el 1908 se creó entonces el Regimiento Puertorriqueño Regular. El mismo fue creado después de que el Congreso de los Estados Unidos permitiera la entrada de este cuerpo de infantería al ejército de los Estados Unidos. De cara a la Primera Guerra Mundial, se ordenó aumentar el número de unidades para el regimiento y también se autorizó su transferencia al Canal de Panamá. Estuvieron apostados ahí desde 1917 hasta 1919. Se ha estimado que al finalizar la Primera Guerra Mundial participaron unos 18.000 puertorriqueños entre los soldados que estaban enlistados como voluntarios y las tropas del regimiento de puertorriqueños regular. Al menos 4.000 de ellos estuvieron destacados en Panamá. El resto de los soldados se quedaron en Puerto Rico y ninguno llegó a visitar Europa para combatir en el conflicto. Con la autorización de la ciudadanía estadounidense al pueblo puertorriqueño en el 1917, se eliminó la palabra puertorriqueño de la terminología del regimiento y a partir de 1920 se le conoció como el Regimiento 65 de Infantería. Sin embargo, la notoriedad de este regimiento fue durante la Segunda Guerra y posteriormente en la Guerra de Corea. Durante la Segunda Guerra estuvieron destacados en el Canal de Panamá un tiempo, al igual que miles de soldados puertorriqueños. Allí realizaron diferentes tareas, entre ellas brindar seguridad y participar de las prácticas y maniobras militares. Algunas de las maniobras en las que participaron el Regimiento 65 de Infantería estuvieron relacionadas con exposición a armas químicas tales como el gas mostaza entre 1943 al 1944. Sin duda, la ciudadanía estadounidense aceleró la militarización de la sociedad puertorriqueña por medio de la implantación del servicio militar obligatorio. El mismo estuvo vigente desde 1917 hasta que finalizó la Guerra de Vietnam en 1975. Según datos ofrecidos por el historiador Luis González Vale en su ensayo Puerto Rico, Baluarte Defensivo en el Caribe, presentó cifras que al sumarlas revelaron que alrededor de unos 197.000 puertorriqueños han participado, ya sea como enlistados como voluntarios o como soldados fijos en los regimientos en todas las intervenciones de los Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial hasta el conflicto de Somalia en 1991, esto sin contar la segunda invasión a Irak y el conflicto de Afganistán. Por otra parte, la militarización de la Isla del Encanto no se limitó a la sociedad puertorriqueña y al paisaje isleño, como hemos visto, sino que además incluyó una zona de alto valor ecológico en el litoral, en particular los bosques de mangle, los cuales fueron transformados para darle algún uso militar. En algunos bosques de mangle del suroeste de Puerto Rico se reforestó con el fin de crear una mayor cobertura forestal para camuflajear los barcos de la Marina que prestaban servicio en la zona. No obstante, las transformaciones que se llevaron a cabo con fines militares no se restringieron a los bosques de mangle ni a las costas. Tampoco se limitó a la transformación del paisaje natural a consecuencia de la construcción de la infraestructura militar o a causa del fuego constante debido a la utilización de la isla como un campo de tiro, de la isla de Vieques y Culebra, quiero decir, como un campo de tiro con artillería pesada desde los cruceros y aviones de guerra.
Adicional a esto, estuvo el componente de cómo las ciencias y el paisaje tropical isleño fueron utilizados para fines de investigación científico-militares. Tanto los bosques tropicales húmedos de Puerto Rico y también los bosques de terrenos más secos, como los de la zona kárstica en el norte de la isla, fueron objetos de investigación que arrojaron datos importantes sobre el manejo y comportamiento de los bosques tropicales desde principios de la colonización estadounidense. Con miras a conocer el comportamiento del medio ambiente en los nuevos territorios adquiridos desde el 98, se realizaron proyectos de investigación tanto con fondos públicos como privados, con diferentes científicos estadounidenses que incluyeron viajes de exploración a partir del 1899 al Caribe y otras regiones del trópico. Agencias como el Buró Forestal del Departamento de Agricultura Federal, el Jardín Botánico de Nueva York, comenzaron a realizar investigaciones, recolecciones y anotaciones sobre la flora puertorriqueña que luego fueron publicadas en boletines o en inventarios tales como el Notes of the Forest Condition of Puerto Rico, que fue publicado por Robert Hill en el 1899, y el que publicó Otis W. Barrett y John C. Gifford bajo el nombre de Luquillo Forest Reserve, Puerto Rico, en 1905. El interés fue establecer una nueva visión sobre el manejo de los bosques en PR, pero dichas autoridades establecieron una opinión de desaprobación sobre los recursos forestales existentes. Según Robert Hill, lo único de bosque virgen que quedaba en la isla eran apenas unas 8 millas en el Bosque Nacional del Yunque. Algo similar afirmó también Otis W. Barrett en su artículo Fall of the Puerto Rican Forest, publicado en el 1902, en el cual expuso que el territorio se encontraba deforestado antes de la llegada de los estadounidenses, con excepción de áreas maderables en el Yunque y un área cerca entre Lares y Ciales de la Cordillera Central. Posteriormente, a partir de 1913, comenzó a publicarse el Scientific Survey of Puerto Rico and the Virgin Islands por iniciativa de Nathanael Britton y su esposa Elizabeth Britton, junto a otros científicos locales y auspiciado por el Museo Americano de Historia Natural, el Jardín Botánico de Nueva York y el Gobierno de Puerto Rico. A su vez, también se publicó la obra Forests of Puerto Rico, Past and Present and Future, and the Physical and Economic Environment, publicada en 1916 por Louis Murphy, y ambas obras fueron las más optimistas con respecto a la situación forestal de la isla. Ejemplos como estos sucedieron en diferentes partes del Caribe, tales como en Cuba, en Jamaica, en Trinidad, en Costa Rica y en Panamá, en donde el surgimiento de estaciones experimentales en conjunto con las universidades y diferentes gobiernos sirvieron de centros de investigación tropical. Con el surgimiento de estas estaciones experimentales con fines agrícolas, biológicas o forestales, se desarrollaron en algunos casos acuerdos de colaboración y apoyo mutuo en materia de tecnología e investigación científica, que algunos persisten hasta el día de hoy. Durante el periodo de entreguerras comenzaron a surgir los primeros pasos de dichas colaboraciones, y con la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, algunos se vieron interrumpidos, pero surgieron otros que se mantuvieron en cierta forma las colaboraciones científicas hasta incluso durante la Guerra Fría. En los próximos temas examinaremos cuáles fueron estas instituciones que surgieron durante estos periodos y cuál fue la importancia para el conocimiento de la ciencia natural en el neotrópico. A su vez exploraremos la relación que tuvieron las Fuerzas Armadas con el Departamento de Agricultura y el Servicio Forestal en Puerto Rico. El segundo epígrafe se titula Ciencia Americana en el Neotrópico Caribeño desde el 1899 hasta el 1945. Con el permiso voy a tomar un poquito de agua. Bien, la expansión de las fronteras de los Estados Unidos hacia zonas ecuatoriales tuvo como consecuencia la emigración de toda una serie de prejuicios ambientales con respecto al trópico muy anacrónicas. Todavía, para finales del siglo XIX, se publicaron textos donde se expuso la conquista de los trópicos por el hombre blanco como un ejemplo de cómo la obra Benjamin Kidd, The Control of the Tropics, publicada en el 1899. Según Kidd, solo bajo la influencia del hombre blanco europeo o norteamericano podía haber progreso en las zonas tropicales y no bajo los gobiernos autóctonos. Sin embargo, existía el reto de la aclimatación de parte del hombre blanco hacia esas zonas. Según el historiador cubano Reinaldo Funes Monzote, estas diferencias se redujeron gracias a los avances en las ciencias, sobre todo en las ciencias médicas realizadas por científicos como el cubano Carlos Finlay, al descubrir el agente vector de la transmisión de la fiebre amarilla, en este caso en el mosquito Aedes aegypti. Los hallazgos encontrados sobre esta enfermedad de parte del cubano hicieron que
diferentes personalidades estadounidenses le echaran un vistazo a la ciencia criolla a raíz de su llegada después de la guerra hispanoamericana. William Gorgas, por ejemplo, quien fuese el jefe del Departamento de Sanidad en La Habana y luego el encargado de sanidad durante las obras del Canal de Panamá, en donde se logró reducir significativamente el contagio de la fiebre amarilla, afirmó que los adelantos científicos realizados por el hombre blanco durante los últimos años podían ser vistos como el punto de partida para el asentamiento del mismo permanentemente en estas regiones tropicales. A pesar de que las aportaciones criollas a los avances científicos de la época estuvieron presentes desde antes del 1899, la idea del triunfalismo estadounidense sobre los trópicos estuvo visible hasta por lo menos mediados del siglo XX. En Puerto Rico, con la llegada de la invasión estadounidense, las ciencias, en particular la medicina, jugó un papel importante dentro de la conquista. Al igual que Cuba, el tema de la sanidad estuvo también presente. Uno de los primeros esfuerzos realizados para combatir las enfermedades tropicales que se encontraban en la isla a principios del siglo XX fueron los estudios sobre la anemia que realizó el soldado y médico estadounidense Bailey Ashford. Luego del paso del huracán San Ciriaco por Puerto Rico el 8 de agosto de 1899, el cual dejó un saldo de sobre 2.000 muertes y miles sufrieron las condiciones posteriores de insalubridad a consecuencia de las paupérrimas condiciones de vida, el tema de la sanidad fue recurrente tanto en la política como en la sociedad. A solo días después del huracán se estableció un hospital militar ambulatorio en la ciudad de Ponce, al sur de Puerto Rico, que estuvo a cargo del doctor Ashford. El cuadro clínico que presentaban la mayoría de sus pacientes era de diarrea severa y fiebre de tifoidea. Sin embargo, luego de haber observado y atendido a diversos pacientes, pudo determinar que muchos de ellos sufrían de una epidemia de anemia. Durante la última década del siglo XIX, la anemia había sido una de las principales causas de muerte en Puerto Rico. Según las investigaciones realizadas por Ashford, la causa para esta anemia era el parásito anquilostoma y que esto a su vez era el determinante biológico de la uncinariasis o hookworm disease. Estos son enfermedades parasitarias que ocasionan trastornos digestivos en los seres humanos. Además de las investigaciones en las ciencias médicas, comenzaron a florecer paralelamente otros estudios científicos. El interés por conocer sobre las bonanzas del paisaje y de las tierras tropicales recién adquiridas llevó a establecer diferentes estaciones experimentales con fines agrícolas, biológicas y astronómicas. Desde muy temprano, los estadounidenses comenzaron a establecer centros para investigar el comportamiento de la flora tropical. Y en este aspecto fue la academia quien dio un paso adelante para establecer entonces estas primeras estaciones, la primera se dio en Cuba en el 1899, luego le siguió la Estación Botánica de Cinchón en Jamaica, 1903, luego le siguió la Estación de Santiago de las Vegas en Cuba, 1904, posteriormente fue la Estación de William Beebe en Guyana, 1916, y la Estación de Barra Colorado en Panamá en el 1923. Cabe señalar que fue la empresa privada quien primero se lanzó a designar fondos para la edificación de estos centros, reclutar personal especializado y la adquisición de tecnología para la investigación. Detrás de estos donativos para el estudio botánico, biológico y edafólogo de los montes estaban una serie de instituciones estadounidenses con diferentes intereses que iban desde los azucareros hasta los conservacionistas. Instituciones como el Smithsonian, el New York Botanical Garden y la United Fruit Company donaron recursos económicos y humanos para el análisis de la naturaleza en el neotrópico. En Puerto Rico, tanto los intereses azucareros como los conservacionistas estuvieron bien presentes, pero a diferencia de Cuba, por la situación colonial de Puerto Rico, el gobierno estadounidense tuvo una mayor injerencia en la fundación de las mismas. Con el fin de mantener un alto rendimiento en las producciones de caña de azúcar, utilizando la tecnología y la ciencia, se fundó en la isla estaciones experimentales. La primera fue fundada por el Departamento de Agricultura bajo el nombre de la Puerto Rico Agricultural Experiment Station en el 1901. Su primera sede estuvo ubicada en el municipio de Río Piedras, cerca de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, al año siguiente de su fundación se trasladó al municipio de Mayagüez, al oeste de la isla. Según el historiador de Stuart McCook, dicha estación no tuvo una buena relación fructífera con los intereses azucareros, los cuales buscaban soluciones rápidas para atender de manera científica ciertos males asociados a los cañaverales. La gran aceleración de la producción azucarera durante las primeras décadas del siglo XX en la isla tuvo una presión de inmediato sobre el ambiente, el cual ya cargaba años de explotación colonial europea.
Esa fue una de las razones por las cuales ya para el 1908 se establecieron en Puerto Rico diferentes fertilizantes para mejorar el rendimiento de la caña en la isla. Como la estación experimental de Mayagüez no logró conseguir cómo resolver los problemas de los intereses azucareros de manera inmediata, los dueños de las centrales decidieron fundar su propia estación experimental en Río Piedras en el 1910, con su propio capital. Para dichos intereses era prioridad conseguir cómo atacar la plaga del gusano blanco, que esto era un insecto que estaba afectando seriamente las plantaciones. Como esta segunda investigación no rindió fruto esperado, los centralistas azucareros decidieron donar la estación experimental al gobierno de Puerto Rico. A partir de ese momento, la estación se le conoció como The Insular Experiment Station y posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando se crea el Departamento de Agricultura, la misma absorbe la función de la misma, que se mantuvo investigando con diferentes productos tropicales, tales como el tabaco, el café. Sin embargo, la caña de azúcar sigue siendo el producto número uno. Después de la enfermedad del gusano blanco, apareció otra enfermedad en las plantaciones azucareras conocida como el virus del mosaico. Diferentes científicos que iban desde entomólogos hasta botánicos se enfrascaron en la búsqueda de erradicar o al menos controlar la plaga. Al final, un joven micólogo puertorriqueño, recién graduado de la Universidad de Cornell, llamado Carlos Chardon, fue quien descubrió el insecto que causaba su transmisión a principios de la década de 1920. Desde entonces se pudo manejar de forma exitosa la plaga, por lo tanto, sus hallazgos fueron compartidos con el resto de Latinoamérica, ganando una excelente popularidad entre la comunidad científica, económica y política. Con relación a los entomólogos de la División de Suelos del Departamento de Agricultura, estos encontraron una solución para resolver el problema del gusano blanco. La alternativa, introducir un tipo de sapo para que se comiera al insecto en su etapa de larva. Al principio mostró resultados positivos, pero eventualmente los sapos se reprodujeron rápidamente, amenazando especies endémicas, tales como el coquí. A este sapo se le conoce hoy día como el sapo común de Puerto Rico, el cual no se puede confundir con el sapo concho, que ese es nuestro sapo endémico. Cabe señalar que esta no era la primera vez que se intentaba introducir una especie para erradicar una plaga en los cañaverales. En el 1877, el gobierno español introdujo desde Cuba a la mangosta con el fin de erradicar las ratas y las culebras en los cañaverales. Al igual que el sapo, terminó convirtiéndose en una plaga en ambas islas antillanas. En cuanto a la taxonomía y a la botánica tropical, en comparación con la agricultura y la medicina en el neotrópico, fueron pocos los avances realizados durante los primeros años de colonización. De acuerdo con la historiadora Megan Raby, dos puntos pudieron influir en estos aspectos. Número uno, que la ciencia tropical por parte de los Estados Unidos estaba en pañales en comparación con otros imperios que tenían colonias en la zona ecuatorial, tales como Gran Bretaña, Francia u Holanda. El interés también por la ciencia tropical caribeña de los Estados Unidos despertó en medio del periodo entre la guerra hispanoamericana y la apertura del Canal de Panamá. Y como número dos, de que el gobierno federal dispuso de pocos fondos para asuntos investigativos en cuanto a la ciencia. Fue por esa razón que la mayoría de los centros del Gran Caribe en un principio fueron con fondos privados. Por ejemplo, en Puerto Rico, a pesar de que el presidente Theodore Roosevelt había firmado ya desde 1903 una proclama donde traspasó al gobierno federal tierras con fines de convertirlos en reserva forestal, no fue hasta 1917 que se crea la primera ley de bosque. Durante ese periodo, varias personas realizaron diferentes apuntes sobre las condiciones forestales y en adición dieron recomendaciones para su manejo y su nuevo ordenamiento. Uno de ellos fue Robert Hill, un científico que publicó Notes of the Forest Condition of Puerto Rico, el cual luego de ser enviado por el Departamento de Agricultura Federal, realiza una serie de investigaciones y sus comentarios son de que en Puerto Rico se encontraban solo unos pocos parchos prístinos que incluían el Bosque Nacional del Yunque. De acuerdo con el antropólogo puertorriqueño Manuel Valdés Piscini, en su artículo Desmontando Discursos, el nuevo orden forestal en el imaginario colonial 1898 al 1925, el ordenamiento de los montes de la isla durante las primeras décadas de colonización estadounidense produjo una nueva mentalidad sobre su uso, su tenencia y su conservación. A partir de entonces surgieron voces a favor de una mayor acción y participación gubernamental en tales asuntos. Uno de los primeros estadounidenses en lanzar un reclamo para la conservación de los bosques de PR fue el matrimonio de botánicos estadounidense Britton, los Britton. El doctor Britton
era director del Jardín Botánico de Nueva York y al igual que los intereses azucareros, también tenía su propia agenda. Auspiciado con fondos de Cornelius Vanderbilt y con el apoyo de la Marina de Guerra, Britton logró enviar a coleccionistas privados a suelo puertorriqueño justo antes después de la Guerra Panamericana. Él tenía el interés de armar unas colecciones más grandes en el Neotrópico y para esto contaba con el aval de filántropos del gobierno federal y también de la academia. La amplitud que tuvo su publicación del estudio Scientific Survey of Puerto Rico and the Virgin Islands llevó a que se convirtiera en un referente académico sobre el estudio de los trópicos y ayudó a visibilizar la ciencia que se estaba produciendo en suelo puertorriqueño. No obstante, no todos los científicos estuvieron de acuerdo con las aportaciones de los Britton. Para algunos de sus opositores, dichas publicaciones sirvieron más como propaganda política que para propósitos científicos y argumentaban que los esfuerzos por la astronomía se concentraban en bosques de papel y en la repartición de arbolitos para reforestar. Por otro lado, paralelo al interés de la agricultura, también estaba el aumento de la demanda de productos forestales tropicales por parte del mercado estadounidense. La Primera Guerra Mundial puso de manifiesto la necesidad del árbol de goma para la industria militar, que incluía neumáticos tanto para los aviones como para los camiones. Posteriormente, durante el periodo entre guerras, 1920 al 1940, el crecimiento del automóvil y por consecuencia la demanda del árbol de caucho para neumáticos y todo tipo de vehículos puso una serie de presión sobre todas las especies de árboles relacionadas a dicho material. A Puerto Rico, por ejemplo, se consideró para que especies de árboles relacionados con dicho, como por ejemplo el árbol de goma, el goma elástica, se recomendó a Puerto Rico para que se convirtieran plantaciones de ese nivel. Por eso, el Servicio Forestal llegó a recibir centenas de libras de semillas de gomas de Pará y de Fontunumia elástica procedentes de Trinidad. Además, se introdujeron la goma de hule y también el ficus. Investigaciones como estas fueron algunas de las razones para que se firmara en el 1928 el McSweeney-McNary Forest Research Act, la cual autorizó el establecimiento de una estación experimental forestal en Puerto Rico. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, la goma de Pará y también la madera, las zonas tropicales se convirtieron en materias primas de gran demanda tanto para los Estados Unidos como para sus aliados. Ya para 1929, las autoridades del gobierno federal en la isla resaltaban la importancia de establecer zonas de investigación para desarrollar diferentes productos forestales, sobre todo que sirvieran para la industria de guerra. William Kramer, que era el superintendente general de los bosques federales en Puerto Rico, señaló que para conocer realmente las especies era necesario establecer una estación experimental de silvicultura. Otra de las autoridades que se unió al reclamo del superintendente Kramer lo fue el propio gobernador de Puerto Rico para ese entonces, Theodore Roosevelt Jr., hijo del expresidente de los Estados Unidos. Bajo su mandato, del 7 de abril de 1929 al 18 de enero de 1932, expuso la necesidad de experimentar con maderas tropicales de rápido crecimiento para poder suplir la demanda de los países del norte. Los reclamos por reforestar y por experimentar con árboles tropicales se hicieron más latentes cuando Puerto Rico sufrió el embate nuevamente de dos huracanes en un periodo de 5 años, 1928 y 1932. El huracán San Felipe, que ocurrió en septiembre de 1928, fue el más devastador de los dos. Un huracán clasificado como categoría 5, con vientos que rondaban los 250 kilómetros por hora, entró por el sureste y salió por el noroeste de manera diagonal, impactando casi toda la isla con sus fuertes vientos y precipitación. El mismo dejó un saldo de más de 2.000 muertos y millones de dólares en pérdidas materiales. A solo 5 años después de San Felipe ocurrió el huracán San Ciprián, que aunque fue de menor intensidad, categoría 3, ocasionó daños severos a las zonas forestales del país y dejó un saldo de 250 personas muertas. Los daños causados por los huracanes, tanto a los bosques como a las plantaciones, se agudizaron por las terribles condiciones económicas que trajo la Gran Depresión a Puerto Rico. Uno de los efectos de esta contracción económica fue el despido masivo de empleados de las centrales azucareras. Como resultado, trajo una profunda crisis económica en donde el campesinado rural fue uno de los mayores afectados, perdiendo así su trabajo, su vivienda y su huerto casero a causa de estos fenómenos naturales. Dentro de este panorama, y bajo las políticas del nuevo trato, se extendió a la isla el programa del Cuerpo Civil de Conservación, el cual estaba destinado a realizar tareas forestales tales como la reforestación, la creación de áreas recreativas, la creación de carreteras,
y de veredas, entre otras. El CCC, como también se le conoció, reclutó a cientos de campesinos desempleados de las zonas rurales en dichas labores por varios años y sirvió como medio importante para acelerar los planes forestales de la isla. Dichos planes incluyeron la adquisición de terrenos para la creación de 5 nuevos bosques a partir de 1935. Las nuevas unidades forestales tenían el propósito de servir de proteger las cuencas hidrográficas y para la siembra de árboles con fines madereros. Millones de árboles exóticos y nativos se sembraron en diferentes zonas de Puerto Rico en un periodo de menos de 5 años. Para este momento en la isla, por ejemplo, existían 3 unidades forestales, una dirigida por el gobierno federal, una dirigida por el gobierno estatal y una que se había creado bajo la política del nuevo trato, la cual eventualmente se eliminó. Hoy día todavía persisten la unidad federal y la estatal. En 1939 se materializó el establecimiento de la primera estación experimental de taxonomía tropical que se había propuesto, ¿verdad? Ya desde 1928, como señalamos anteriormente. La misma tuvo como objetivo la investigación con árboles y los bosques tropicales. La estación forestal fue creada en Río Piedra y desde sus inicios estableció diferentes proyectos de investigación destinados a ello. Uno de los primeros proyectos que realizaron fue darle seguimiento a los millones de árboles sembrados durante la campaña de reforestación con fondos del Nuevo Trato que habían sembrado los CCC. A pesar de esos esfuerzos, muchas de las plantaciones forestales habían fracasado. Los árboles crecían muy bien en los viveros, pero no lograban sobrevivir a sus trasplantes a los diferentes suelos puertorriqueños. Por años, la técnica de siembra fue de tanteo y error, desconociendo realmente las características idóneas para su siembra. A pesar de que la ciencia estadounidense llevaba ya 4 décadas en Puerto Rico investigando y tomando nota sobre los bosques de Puerto Rico, existían muchas lagunas sobre su comportamiento aún. El emporio azucarero, levantado durante las primeras décadas del siglo XX, puso en pausa el inicio de un manejo forestal y un ordenamiento forestal que habían comenzado los españoles desde finales del siglo XIX, pero que ahora la Segunda Guerra Mundial había resucitado debido a la importancia de los bosques como recurso de primera necesidad. Tercer epígrafe y último, la Segunda Guerra Mundial y el auge de la taxonomía tropical puertorriqueña. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, trajo un manejo distinto a los bosques de los Estados Unidos. La escasez de materia prima a causa de la guerra en Europa y Asia hizo que el gobierno estadounidense pusiera en función de la guerra a todas sus agencias para cumplir con la demanda de ciertos productos tales como alimentos, minerales, energía y madera que requerían las industrias bélicas y civiles. Esto permitió que el Servicio Forestal y el War Production Board, una agencia federal creada por el Poder Ejecutivo durante la guerra, trabajaran mano a mano para lograr cumplir con las expectativas de extraer grandes cantidades de madera. Para lograr las altas cifras, los bosques nacionales se convirtieron en una fábrica de recursos naturales para la industria de guerra. En el Bosque Nacional del Caribe, hoy día el Bosque Nacional del Yunque, por ejemplo, se estableció una industria para extraer madera entre 1940 a 1944, que aportó unos 3.255.997 de pies tablares de madera, los cuales gran parte fue destinado para uso de carbón. La madera llegó a ser clasificada como material crítica para la guerra en 1942 en los Estados Unidos por el War Production Board. Por lo tanto, se reguló o se congeló su cosecha, su precio o su venta para el comercio civil. Arthur Bevan, director de la recién fundada Estación Experimental Tropical en Río Piedra y también el representante del World Production Board en la isla, explicaba que la madera era uno de los recursos que podía ayudar a ganar la guerra, pero que a su vez había que garantizar madera para el futuro como países importadores. Añadió que para ese momento, desde Washington, D.C., les habían hecho saber que la estación iba a continuar apoyando a los países amigos de la zona tropical para resolver sus problemas de manejo forestal a raíz del comienzo de la utilización de sus recursos. Bajo este escenario, llegó a trabajar a Puerto Rico como investigador en la recién fundada Estación Experimental Tropical el científico estadounidense Frank Howard Wadsworth. Contaba con un bachillerato y una maestría en taxonomía de la Universidad de Michigan, con enfoque en ecología de Alaska, y nunca había visitado el trópico. Gracias a la ayuda del asistente de investigación, el agrónomo puertorriqueño José Marrero, Wadsworth se empapó de los esfuerzos realizados por diferentes científicos
predecesores y emprendieron una relación profesional que duró décadas y que transmitieron un caudal de información sobre los bosques puertorriqueños a futuras generaciones. Marrero y Wadsworth comenzaron a partir de 1942 diferentes estudios para mantener a salvo las plantaciones realizadas por los CCC. Por tal razón, se dio una tarea de investigar el por qué estas plantaciones no habían prosperado. El objetivo del estudio sobre la regeneración y la reforestación a gran escala implementada consistió en resumir toda la evidencia con respecto a la relación entre diferentes especies sembradas y su medio ambiente. Para determinar esto, establecieron una serie de clasificaciones de acuerdo con el lugar donde estaban sembrados y el clima, la fisiografía, características edáficas y la biología fueron los factores principales de estudio para conocer sobre esta relación. Desde entonces, esa misma metodología se aplicó a los bosques insulares, descubriendo importantes hallazgos sobre la sobrevivencia de las plantaciones con árboles nativos y exóticos, tales como la caoba y el árbol de maga. Las diferentes parcelas de investigación de árboles se podían encontrar desde condiciones extremadamente secas, como lo es el bosque seco de Guánica en el suroeste de Puerto Rico, hasta en condiciones más húmedas, como las del Bosque Nacional en el Yunque, en el noreste de Puerto Rico. Además, para conocer la adaptación de los árboles, tanto nativos como exóticos, a las zonas de calcio norteño en el norte de la isla, el Servicio Forestal aprovechó un desembolso de fondos de emergencia por motivos de la guerra y también los terrenos cedidos por la Autoridad de Tierras del Gobierno de Puerto Rico para crear el primer bosque experimental llamado Cambalache en el 1943. El progreso de las plantaciones experimentales fue tal que ganó notoriedad dentro del campo de manejo de los bosques tropicales en el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Por tal razón, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el modelo de taxonomía criolla se exportó a diferentes países tropicales, tanto de América como de África, de Asia y hasta Oceanía. Cabe señalar que tal hazaña de investigación a nivel insular no solamente se logró gracias a la observación y medición de los puertorriqueños. Además, hubo una revisión de literatura de parte de los científicos locales que nutrió y enriqueció la investigación. Los artículos publicados por los científicos ingleses sobre los bosques tropicales del Caribe sirvieron como referencia para la ciencia forestal boricua. Los estudios de los científicos tales como John Baird, John Carter y R. Al Brooks sobre el Caribe ayudaron a conocer a fondo cómo aplicar técnicas de taxonomía y silvicultura en suelos tropicales. Los ingleses fueron responsables de establecer las primeras plantaciones de árboles de teca, Tectona grandis, nombre científico, en el Caribe a través de Trinidad y Tobago en el 1913. Arthur Bevan, el exdirector de la estación, fue uno de los primeros estadounidenses en establecer contacto con dicha academia y estos lazos se fortalecieron durante y post la Segunda Guerra Mundial. Como parte de los acuerdos de cooperación establecidos por Gran Bretaña y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, las ciencias, y en particular la taxonomía y la silvicultura, lograron tener su propio lugar. La Comisión Angloamericana del Caribe, creada desde 1942, abrió un espacio de cooperación en donde investigadores puertorriqueños intercambiaban conocimiento científico y técnico con el resto de América y sus aliados europeos. El fin de esta comisión fue estimular y fortalecer la cooperación socioeconómica entre los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra y sus territorios en el Caribe. Una vez finalizó la guerra, algunas de sus recomendaciones sirvieron como fuente primaria para la notoria política de punto cuarto que implementó el presidente Truman, en la cual se brindó apoyo científico técnico a países del sur global, entre otros asuntos. El tema de la agricultura y el manejo forestal serán una plataforma para lograr posicionar a Puerto Rico como la vitrina del manejo forestal tropical a lo boricua para Latinoamérica y el Caribe a través del punto cuarto. Esto ocurrió en el ambiente de la firma en 1947 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocida como el TIAR por sus siglas, por 22 países latinoamericanos en Río de Janeiro, en Brasil. El mismo exigió, entre otras cosas, que los países miembros salieran en defensa de cualquier país parte del tratado en caso de que sufriera de alguna agresión o amenaza extracontinental. De esta forma se creaba una muralla de contención ante el auge de desarrollo de la influencia soviética en la región y con el comienzo de la Guerra Fría. El taxónomo estadounidense Wadsworth fungió como representante de los Estados Unidos en el programa del punto cuarto para Latinoamérica.
Participó por más de una década en decenas de reuniones en Chile, Argentina, Brasil y Centroamérica, promocionando los avances científico-técnicos logrados en el Caribe. El exitoso programa de regeneración y reforestación, tanto de bosques estatales como federales, fueron la carta de presentación y se impulsó como un modelo a seguir para la astronomía de Latinoamérica y otras partes del trópico. Uno de los medios que facilitó la difusión de la información fue la fundación de la Estación Experimental Forestal de Río Piedras. La estación, que había sido creada en el 39 y cuyo objetivo principal fue investigar sobre la astronomía tropical, fue la responsable de llevar a cabo toda esta serie de investigaciones y también de seminarios apoyados por el punto cuarto. Según un artículo publicado en la revista Caribbean Forester en 1950, titulado Adiestramiento Forestal en Puerto Rico, bajo el programa del punto cuarto, Puerto Rico ofrecía oportunidades únicas para estudiar la ciencia forestal. Sin embargo, una de las razones principales era estudiar la astronomía tropical de la isla, las similitudes de especies que existían entre las más de 100 millones de hectáreas que compartía con el Gran Caribe. Además, agregaba que la escasez de madera que había en Puerto Rico era producto de la densidad poblacional y que este era un problema en común con el resto de Latinoamérica. Por tal razón, los esfuerzos realizados en la ciencia forestal puertorriqueña debían servir como un modelo para el resto de la región. Las gestiones de promoción realizadas por Wadsworth a través de las diferentes reuniones llevadas a cabo en diferentes países, según mencionamos anteriormente, permitió la asistencia técnica a países como Costa Rica, Ecuador, Chile e Islas Vírgenes. Además, se recibió a estudiantes y personal relacionados a los bosques becados con fondos de punto cuarto de países tales como Cuba, Bolivia, Haití, Costa Rica y Venezuela. Los internados tenían una duración de 13 meses y se utilizaba como parte de los laboratorios a los bosques estatales y federales, como por ejemplo Cambalache, como por ejemplo el Bosque Nacional del Yunque y los otros bosques creados por las políticas del Nuevo Trato. El conocimiento científico adquirido era llevado a sus países de origen de cada uno de los investigadores y con ello todo el adiestramiento y la tecnología realizada o alcanzada en parte de Puerto Rico, pero bajo la etiqueta de Servicio Forestal de los Estados Unidos. A partir de 1950, la estación cambió de nombre a Instituto debido a su rol educativo científico que había tomado durante la posguerra y el Bosque Nacional del Caribe, hoy día el Bosque Nacional del Yunque, se convirtió en un bosque experimental en su totalidad en 1956. Este mismo año, el científico estadounidense Wadsworth se convirtió en el director tanto de la División Forestal Estatal como la División Forestal Federal en Puerto Rico. A partir de ese momento fue la persona más influyente y determinante de todos los bosques en Puerto Rico hasta 1973. Fue durante ese periodo que se llevaron a cabo los controversiales estudios con rayos gamma, aplicar radiación a una parte del bosque tropical, el yunque, y también el uso de defoliadores químicos tales como la agente naranja durante la década de 60 para la guerra de Vietnam en diferentes bosques del país. Mientras que José Marrero, por otra parte, se retiró de su servicio como agrónomo en el 1965. Los programas de internado y cooperación se enmendaron, pero continuaron por un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, a pesar de los esfuerzos de colaboración, hubo diferencias entre los participantes de la Latin American Forestry Commission. Todo parece indicar que tanto aspectos sociopolíticos como científicos fueron parte de las desavenencias entre los países miembros. No todos los miembros estaban de acuerdo en tomar como bandera infalible los avances realizados por los estadounidenses desde Puerto Rico. Diferencias políticas, sociales y económicas se sumaban a la lista de contrastes entre la Isla del Encanto y Latinoamérica. También se reclamó la continua explotación de recursos naturales por parte de los Estados Unidos a raíz de la gran aceleración industrial que experimentó a partir de mediados del siglo XX. Sin embargo, estas aportaciones que realizaron ambos científicos para la astronomía tropical fueron una pieza importante para posicionar a Puerto Rico y a los Estados Unidos dentro de estos países claves para estudiar dicha materia. Sus hallazgos son todavía hoy una fuente primaria de consulta para estudios en la ciencia forestal de los trópicos. Por eso es importante darle una nueva mirada a estas aportaciones por ambos científicos a la luz de nuevas fuentes y de vías de estudio como la historia ambiental o la historia de la ciencia. Una conclusión a vuelo de pájaro. La colonización estadounidense sobre Puerto Rico a partir del 1898 no solamente se limitó al control de su sistema económico, político o social, la exótica flora y fauna tropical de los nuevos territorios
puso en función de los nuevos intereses coloniales la economía y la seguridad nacional desde el comienzo de su colonización. Bajo este escenario, áreas naturales de alto valor ecológico, desde el litoral hasta la montaña, estuvieron a la merced de ambos intereses. La isla de Culebra y la isla de Vieques se convirtieron en áreas de práctica de tiro al blanco con bala viva desde tierra, aire y mar durante maniobras y ejercicios para las fuerzas navales hasta el 1970 y en Vieques hasta el 2003, por ejemplo. Mientras que el Bosque Nacional El Yunque proveyó además de materia prima, tales como árboles para carbón, escenarios verdes para la experimentación y extracción de árboles madereros tropicales para fines militares, sobre todo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, no se puede obviar el conocimiento científico que se produjo gracias a estas investigaciones. Sus hallazgos lograron una mayor comprensión sobre el comportamiento de la flora tropical y con ello nuevos datos sobre la biodiversidad del neotrópico. Como mencionamos durante el tercer epígrafe, los avances alcanzados durante el periodo de entreguerras aceleraron estudios sobre la zonomía tropical que ayudaron a recuperar la cobertura forestal de la isla, luego de que por varias décadas estuviera deforestada a raíz de las plantaciones agrícolas. Pero también abrieron la puerta para décadas de investigaciones para diferentes fines que incluyeron los militares. Gracias a nuevas fuentes historiográficas y miradas transdisciplinarias sobre el tema del militarismo, podemos acercarnos más a este periodo de militarización de la primera mitad del siglo XX desde una perspectiva ambiental, además de la económica, política y social, como tradicionalmente ha hecho nuestra historiografía. En tiempos convulsos actuales, en donde la guerra se ha tomado cada vez más como una constante en crecimiento, nos invita a mirar con otros lentes los efectos visibles de la misma y sus posibles consecuencias ambientales. Puerto Rico podría ser un ejemplo para estudiarse por su condición política, económica y colonial y examinar qué papel podría desempeñar durante la administración del presidente Donald Trump y su política exterior hacia la cuenca del Caribe y el sur global. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jorge, pues por esta presentación tan sugerente, ¿no? Y con tantos temas que surgen aquí. Bueno, pues vamos a darle la palabra ahora al comentarista que nos hace el gran favor de estar aquí el día de hoy, que es Rodney Lebrón Rivera. Y bueno, antes de darle la palabra, bueno, Jorge, no sé si quieres dejar de compartir la pantalla o no sé si tengas alguna otra imagen para mostrar. Y bueno, entonces ahora sí, Rodney Lebrón Rivera realizó estudios graduados en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y se doctoró en Literatura Latinoamericana en Princeton. Actualmente vive en la ciudad de Filadelfia, donde trabaja como profesor de español en varias universidades del área. Ha colaborado con revistas académicas y literarias en Puerto Rico, México y Estados Unidos. Y bueno, entonces hoy nos va a compartir sus comentarios sobre este trabajo de Jorge. Entonces adelante, Rodney, cuando gustes. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal, por la presentación. Primero que todo, quiero extender mi agradecimiento al Instituto Dr. José María Luis Mora y al Seminario Permanente de la MEC por la invitación a participar como comentarista del texto leído por el amigo Jorge Nieves, cuyo título es Camuflaje en la Isla del Encanto, Ciencia, Milicia y Medio Ambiente en Puerto Rico, 1898 a 1945. Mi comentario dice así. En la mañana del 3 de enero del año 2026, el mundo amaneció sacudido por una noticia dramática, saturada de entusiasmos encontrados. La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a mano de tropas especiales del ejército de los Estados Unidos de América. Para algunos, el acontecimiento fue interpretado como un acto tardío, pero necesario de justicia, la detención de un criminal largamente impune. Para otros, en cambio, la operación no fue sino un episodio más de una agenda imperial persistente, en la que un Estado marcado por su vocación hegemónica irrumpe en las coordenadas de una nación soberana para secuestrar a uno de sus líderes políticos. En Puerto Rico, isla situada a 1.305 kilómetros de Venezuela, esa disparidad de puntos de vista se hizo sentir de manera simultánea. Frente al Tribunal Federal, ubicado en la avenida Carlos Chaldón de la capital sanjuanera, manifestantes de diversas agrupaciones autodenominadas independentistas y de izquierda protestaban contra la intervención norteamericana en territorio latinoamericano. A pocos metros, exiliados venezolanos le reprochaban a los manifestantes puertorriqueños la defensa de una dictadura atravesada por esquemas de corrupción, persecuciones a la oposición y responsable de uno de los éxodos latinoamericanos más intensos en años recientes. Todo ello ocurría
mientras el espacio aéreo de la isla era clausurado y en las semanas previas Puerto Rico había funcionado como plataforma estratégica para maniobras militares, ejercicios de desembarcos y simulacros de combate que anticipaban, sin nombrarla del todo, la posibilidad concreta de una invasión en el país de Venezuela. No era un papel nuevo. La isla de Puerto Rico, territorio no incorporado y enclave colonial desde 1898, volvió a ocupar su lugar histórico como avanzada militar del imperio estadounidense en el Caribe, un espacio donde la soberanía se administra desde afuera y la guerra ajena se ensaya como rutina. No obstante, el proceso de colonización estadounidense en Puerto Rico a partir de 1898 no se limitó al control político, económico o militar del territorio, sino que implicó una profunda reorganización del paisaje natural y de los saberes científicos asociados a él. Este desplazamiento ha sido reconstruido con rigor por Jorge Nieves en Camuflaje en la Isla del Encanto, Ciencia, Milicia y Medio Ambiente en Puerto Rico, 1898 a 1945, donde demuestra cómo la ciencia operó como un dispositivo central del proyecto colonial. En particular, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Agricultura, impulsó un ambicioso programa de investigación orientado a comprender, clasificar y administrar la naturaleza tropical, concebida simultáneamente como exótica, rica en recursos y potencialmente peligrosa si no era debidamente controlada. En este marco, Puerto Rico, en tanto frontera imperial, apropiándonos aquí de un subtítulo de uno de los libros de Juan Bosch, se transformó en un laboratorio experimental clave para el desarrollo de la taxonomía tropical estadounidense durante la primera mitad del siglo XX. La historiografía puertorriqueña se enriquece de manera decisiva con el trabajo de Jorge Nieves, cuya investigación, situada en los márgenes de la historia ambiental, ilumina una trama casi oculta del pasado puertorriqueño. Desde ese ángulo, Nieves reconstruye el entrelazamiento de un mundo científico sofisticado, marcado por saberes técnicos, clasificaciones y experimentaciones, con un horizonte bélico que se despliega en los límites territoriales de la colonia. En ese cruce, la ciencia deja de aparecer como un ámbito neutral y se revela más bien como un dispositivo estratégico inseparable de las lógicas de dominación, control y defensa que han modelado históricamente el espacio puertorriqueño. Camuflaje en la Isla del Encanto se inscribe así en una tendencia historiográfica mínima, pero consistente. La historia ambiental pensada desde los límites epistemológicos y políticos de la historiografía puertorriqueña. Se trata de una corriente que, aunque marginal durante décadas, ha ido abriendo fisuras productivas en los debates del campo intelectual en Puerto Rico. No es casual que este giro historiográfico ambiental pueda arrastrarse ya en 1979 con la publicación de Libertad y Servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX de Fernando Picó, obra fundacional que incorporó de manera temprana las relaciones entre naturaleza, trabajo y poder al análisis histórico. En diálogo con esa tradición, el trabajo de Nieves no solo amplía el campo, sino que lo tensiona al situar la ciencia y el medio ambiente en el corazón mismo de la experiencia colonial puertorriqueña. De igual forma, el trabajo de Jorge Nieves dialoga directamente con las intervenciones antropológicas e historiográficas de Manuel Valdés Piscine, Michael González Cruz y José Eduardo Martínez Reyes respecto a la militarización de zonas de alto valor ecológico en el litoral costero, en particular los bosques de mangle, los cuales fueron transformados para otorgarle ciertos usos político-militares. Una intervención ambiental de carácter bélico que radicó en la reforestación de las costas con el propósito de crear mayor cobertura forestal con la intención de camuflajear los barcos de la Marina que prestaban servicio en la zona del Caribe. No obstante, y volviendo al trabajo presentado por Jorge Nieves, la creación de estaciones experimentales agrícolas y forestales respondió a un impulso científico-administrativo que buscaba aplicar métodos modernos de manejo del bosque en territorios coloniales. Este proceso de clasificación y racionalización del paisaje produjo conocimientos útiles tanto para la ciencia neotropical como para la explotación de recursos estratégicos. Aunque la retórica conservacionista apelaba a la preservación frente a la deforestación causada por la economía de la plantación, la dasonomía, como lo ha demostrado Jorge Nieves, funcionó también como una tecnología de dominación simbólica y material del entorno, insertando a Puerto Rico en redes globales de producción de saberes sobre el trópico. La manipulación de la naturaleza al servicio de proyectos militaristas constituye una historia que, dentro de los marcos de la historiografía puertorriqueña, ha sido abordada de forma discreta, pero persistente, en el campo de los estudios históricos sobre Puerto Rico.
Antes del trabajo aquí presentado por Jorge Nieves y de la publicación de La transformación del paisaje puertorriqueño y la disciplina del Cuerpo Civil de Conservación, 1933 a 1942, de Valdés Piccini, González Cruz y Martínez Reyes, Ediciones Huracán publicó en 1998, en el contexto del centenario de la invasión estadounidense en Puerto Rico, un libro poco comentado dentro de la historiografía puertorriqueña, titulado Cada Guaraguao, Galería de Oficiales Norteamericanos en Puerto Rico, 1898-1899, de Fernando Picó. Esta obra, de notable riqueza documental y analítica para el estudio del primer año de la ocupación estadounidense, traza una serie de perfiles de figuras militares cuya intervención incidió de manera decisiva en los ámbitos social, económico y político en función de la gestación de un otro Puerto Rico, una isla progresivamente norteamericanizada. En particular, en el capítulo cuarto, titulado El apuesto capitán Macon, Picó reconstruye con minuciosidad la trayectoria de Augusto C. Macon y abre, de manera incipiente, una vía de lectura que permite vislumbrar cómo este oficial, nacido en Michigan y miembro del Quinto de Caballería, tenía como intención comenzar a manipular la naturaleza desde el mismo primer año de la invasión estadounidense a la isla de Puerto Rico. Según Fernando Picó, Macon intentó persuadir a las autoridades de Arecibo de la necesidad de construir un acueducto municipal, apoyándose en un diagnóstico que revelaba tanto la precariedad material de la ciudad como la lógica administrativa del nuevo poder imperial. De acuerdo con Macon, y cito, el agua que utiliza la ciudad la traen en bote desde el Río Grande en grandes barriles y la venden en las calles a medio centavo el galón. Alguna gente pobre coge agua de Santiago, una quebradita sucia al perímetro del pueblo que recoge las aguas pluviales. Se estima que se gastan en la ciudad más de 500 pesos diarios en agua durante el periodo de calor. Cierro cita. A pesar de la insistencia de Macon, señala Picó, el acueducto nunca llegó a construirse. Sin embargo, esta escena, aparentemente menor, una discusión técnica sobre el abastecimiento de agua, encierra una historia densa y reveladora sobre la relación entre imperialismo norteamericano y medio ambiente en Puerto Rico. En ella se cruzan saberes higienistas, racionalidades económicas y dispositivos de control territorial que caracterizan la temprana administración colonial estadounidense en Puerto Rico. El agua, lejos de ser un recurso natural, neutral, aparece como un problema político. Su circulación, costo y su acceso delimitan jerarquías sociales, producen exclusiones y exponen la asimetría entre una población empobrecida y un poder colonial que observa, clasifica y calcula el entorno desde una lógica utilitaria. El fracaso del proyecto del acueducto no invalida su significado histórico, por el contrario, subraya las tensiones inherentes al imperialismo ambiental. La preocupación de Macon por la eficiencia, el gasto y la salubridad urbana responde a una mirada imperial que concibe la naturaleza, ríos, quebradas, lluvias, como un sistema que debe ser ordenado, intervenido y puesto al servicio de la administración moderna. Al mismo tiempo, la persistencia de prácticas precarias de abastecimiento revela los límites de ese proyecto civilizatorio y la distancia entre el discurso técnico del imperio y las condiciones reales de vida de la población local. Así, como sugiere Picó, en esta breve historia del agua en Arecibo, permite leer en clave ambiental la continuidad de una relación colonial en la que el control de la naturaleza se articula inseparablemente con el ejercicio de poder imperial. 10 años después de la publicación del texto de Picó, Isla Negra Editores dio a la imprenta un libro que se inscribe en la confluencia de la historia ambiental y social con la historia militar de Puerto Rico. Bajo el título Puerto Rico, el Gibraltar del Caribe, intereses estratégicos estadounidenses y la base aeronaval Roosevelt Road, el historiador Geraldo Piñero Cádiz explora cómo el territorio, el paisaje y la naturaleza insular quedaron imbricados en los cálculos geopolíticos del poder estadounidense, revelando una vez más que la historia militar de la isla no puede leerse al margen de las transformaciones ambientales que le hicieron posible. En su trabajo, Piñero Cádiz reconstruye la genealogía de la base aeronaval Roosevelt Roads y traza los intereses estratégicos que orientaron el proyecto imperial de los Estados Unidos en la costa oriental de Puerto Rico. Su análisis se detiene, en parte, en la concesión militar de la bahía de Ensenada Honda, pensada desde sus orígenes como un espacio funcional a la guerra, así como las profundas transformaciones del entorno natural que implicó la edificación de rompeolas destinado a resguardar las embarcaciones de la Marina estadounidense. Más adelante, en el Gibraltar del Caribe en guerra,
Las defensas costeras de Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial, publicado en el año 2015, Piñero Cádiz se adentra en los pliegues de la historia ambiental insular al examinar el diseño y la implementación de baterías militares de alto calibre a lo largo de distintas costas de la isla. En ese recorrido, su trabajo deja al descubierto la huella material y ecológica de la milicia sobre el paisaje puertorriqueño, destapando hasta qué punto la guerra reconfiguró el territorio y sus equilibrios ambientales. Si la historia que traza Geraldo Piñero Cáiz se despliega entre una rigurosa investigación de archivo y el recorrido paciente de las costas puertorriqueñas, un andar casi antropológico que lee el territorio desde la intemperie, los bordes y las huellas visibles de la militarización, la que nos ofrece Jorge Nieves en Camuflaje en la Isla del Encanto, Ciencia, Milicia y Medio Ambiente en Puerto Rico, 1898 a 1945, se repliega hacia otros escenarios. No el del litoral expuesto, sino el de los interiores, los laboratorios, las mesas de trabajo, las probetas y los instrumentos con los que la ciencia aprendió a observar, medir y domesticar la naturaleza. Allí donde Piñero Cádiz sigue el trazo material de las fortificaciones, los rompeolas y las baterías que irrumpen en el paisaje costero, Jorge Nieves desciende a la arquitectura cerrada del saber científico, a los espacios controlados donde la naturaleza es fragmentada, clasificada y ordenada. Su historia es la de una racionalidad que opera a puerta adentro, en la quietud aparente del laboratorio, pero cuyas decisiones terminan proyectándose hacia afuera, reconfigurando bosques y territorios por medio de una taxonomía tropical. Entre el bosque abierto y el laboratorio clausurado, entre la intemperie militar y la sepia científica, Camuflaje en la Isla del Encanto revela cómo la guerra y la ciencia se entrelazan en una misma lógica de intervención sobre el medio ambiente puertorriqueño. Desde los primeros años de ocupación, la isla fue concebida como bastión estratégico, lo que implicó la transformación de espacios de alto valor ecológico, como los bosques de manglar y los bosques tropicales húmedos, para fines de seguridad, defensa y experimentación científico-militar. No es casualidad que durante la Segunda Guerra Mundial se intensificó esta convergencia entre ciencia, guerra y naturaleza, porque desde mediados del siglo XX la madera fue declarada recurso crítico, se activaron industrias forestales en áreas protegidas y se expandieron las investigaciones sobre especies tropicales de rápido crecimiento. En conjunto, el caso puertorriqueño muestra cómo la ciencia, la conservación y la militarización operaron de forma interdependiente dentro del proyecto colonial estadounidense. La naturaleza tropical de la isla no solo fue objeto de estudio, sino un recurso estratégico puesto al servicio de la economía, la seguridad nacional y la expansión imperial de un modelo científico forestal con pretensiones hegemónicas. Ese sería mi comentario al trabajo de Jorge Nieves. Yo tengo una serie de preguntas que puedo hacerle a Jorge, eh, si me lo permiten. Y la primera sería, Jorge, ¿en qué sentido la clasificación y racionalización del paisaje puede entenderse como una forma de dominación colonial? Eh, Bien, gracias Rodney, primero que todo por tu reacción ante mi exposición, te agradezco. Pues mira, responde a un sentido de clasificación y racionalización debido a que desde un principio, ¿verdad? Se impuso por parte de los estadounidenses un nuevo uso, una nueva mentalidad, una nueva tenencia sobre los bosques de Puerto Rico. Hay un concepto que a mí me gustaría mencionar, que es el concepto de gubernamentalidad, desarrollado Foucault casi ya al final de su carrera, en la cual este es un concepto de cómo el Estado regula, ¿verdad? La disciplina, el manejo y las prácticas cotidianas de los cuerpos, pero que en Puerto Rico el profesor José Eduardo Martínez, uno de los autores que mencionaste, lo toma prestado para explicar cómo los primeros viajeros estadounidenses en Puerto Rico a partir del 1899 observan, piensan en los bosques de Puerto Rico, ¿verdad? Y en esta dinámica de ellos querer manejar el paisaje o los bosques de Puerto Rico, pues entran en una discusión de que ya en Puerto Rico no había nada, en Puerto Rico no hay bosque, no hay vegetación, por lo tanto entonces los estadounidenses tienen que venir a regular el paisaje, a modificar el paisaje, a enseñarle a los puertorriqueños y puertorriqueñas cómo es que entonces se pueden aprovechar los bosques tropicales bajo su óptica. Ese mismo concepto que el profesor Eduardo Martínez aplica a estos viajeros, también nosotros pudimos aplicarlo
a los científicos dasónomos que llegaron estadounidenses durante y a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque vienen con la misma narrativa. En Puerto Rico ya no hay madera, en Puerto Rico ya no hay bosques madereros, tenemos que entonces sembrar, tenemos que entonces ordenarlos, manejarlos. Lo interesante de este asunto es que ellos no tenían el conocimiento, como he demostrado, ¿verdad? Tuvieron que recurrir entonces a otros imperios que tenían colonias en el Caribe para poder entonces tomar prestado esas ideas y así manipular, manejar, controlar el paisaje en Puerto Rico. Gracias. Gracias por la pregunta, Ronnie. Bueno, una segunda pregunta, porque esas son las preguntas que me gustan mucho, pero una segunda es, ¿cuáles han sido los retos y desafíos de tu investigación? Gracias por esa pregunta. Porque obviamente nosotros, al yo tomar diversos temas acá, temas que tanto están a nivel federal como estatal, pues eso me obliga a visitar diferentes archivos, tanto administrados por los Estados Unidos como por el gobierno local. Nosotros en Puerto Rico tuvimos el problema de huracán María en el 2017, en el cual ocasionó unos desastres, ¿verdad?, materiales significativos y muchos de ellos fueron con algunos archivos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Bosque Nacional del Yunque, mucha de la documentación que había sobre estos periodos, como estaba en unos sótanos, quedó totalmente destruida. Así que tuve que recurrir a la Freedom Information Act, a la FOIA, para solicitar diferentes documentos con relación a esos memorandos de entendimiento que hubo entre la Marina y el Servicio Forestal para conocer entonces cómo ellos manejaron el bosque durante ese periodo. En el caso de la isla de Vieques, yo tenemos la ventaja y tenemos también la suerte y el privilegio de que diferentes historiadores, como por ejemplo Robert Rabin, que fue un estadounidense que estuvo en Vieques viviendo por mucho tiempo, desde los años 80 y 90, viene recopilando diferente información, creando un archivo municipal en Vieques, el cual nos permitió sumergirnos en diferentes periodos de estancias de investigación para recopilar todo un archivo relacionado que hay al impacto ambiental de la Marina en Vieques y en Culebra. Así que ese ha sido parte de nuestros retos, ¿verdad? Cómo tener acceso a estos documentos cuando algunos de ellos ya no existen, se han dañado, pero gracias también a que otros se han digitalizado a través de los National Archives en los Estados Unidos, de NARA. Muchos de estos documentos se han digitalizado, pues hemos tenido acceso a ellos y nos ha evitado el viaje, ¿verdad? Afuera de la isla. También otro reto ha sido el vocabulario científico. Yo no soy dasónomo, yo no soy edafólogo, yo no soy botánico, yo soy historiador. Así que sumergirme en esta literatura ha requerido aprender el vocabulario científico suficiente como para poder comprender los métodos y su información. Así que eso ha sido los mayores retos que he tenido en mi investigación. Muy bien, no sé si Cristóbal quisiera abrir preguntas o Sí, claro. comentarios al público. Sí, pues si de tu parte, Rodney, ya no hay más preguntas, bueno, pues igual te agradecemos también estos comentarios y que hayas puesto también a dialogar a Jorge con otros autores, ¿no? Que también son, interesantes, ¿no? Para, pues, explorar esta beta pues, como es, ¿no? De la interdependencia entre lo militar, lo científico, lo ambiental, ¿no? Que Jorge muy bien lo expuso en su presentación. Entonces, bueno, sí, no sé si hay alguna pregunta aquí con las personas que están en la sesión de Zoom. Este, mm, bueno, yo, pues en lo que se animan, igual comentar, bueno, como jalando agua para mi molino, ¿no? Yo alguna vez estudié la ocupación estadounidense de Veracruz en 1847, 48, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Me hizo pensar mucho en esto. Los estadounidenses tuvieron muchos problemas con las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz, pues la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, uno de los médicos que iban con los invasores, pues se empezó a estudiar, ¿no? Quiso hacer algunos estudios sobre, bueno, cómo se contagiaba la fiebre amarilla y por qué. Obviamente, pues en el momento no encontraron este factor, ¿no? Que era el mosquito, ¿no? Como el medio de transmisión, pero pues igual, ¿no? A pesar de que fue un periodo corto, pues desde ese momento, ¿no? Empieza como
obviamente con sus diferencias, ¿no? Según el contexto, pero como este interés, ¿no? Por estudiar la naturaleza del sitio en el que buscan esta expansión militar, ¿no? Entonces, fue algo que me recordó. Igual, bueno, una pregunta que te puedo hacer, complementando tal vez un poco la última que hizo Rodney, digamos, la historia ambiental que es pues esta beta que estás explorando. ¿Cómo lee o cómo interpreta documentos que tal vez ya otros historiadores han utilizado, ¿no? O sea, registros de distinto tipo o testimonios que desde la historia social, la historia militar se pueden ver? ¿Cómo los interpela la historia ambiental? Eso es interesante porque hay documentos, ¿verdad?, que yo he utilizado, que hay otros historiadores que también han utilizado. Sin embargo, lo que he podido ver es que el interés por algunos de ellos ha sido más bien en encontrar asuntos sociales, económicos, y por diferentes razones han obviado el tema ambiental, con excepción de los casos que mencionó Rodney, Geraldo Piñero Cádiz, el caso también de Manuel Valdés Piscini con Michael González y José Eduardo Martínez, el libro de la CCC, que son unas peculiaridades, ¿verdad?, que ellos hablan sobre cómo se estableció infraestructura militar en las costas, el impacto que eso tuvo. Sin embargo, yo he encontrado que el texto que más toca esa relación entre entre lo que es el medio ambiente y la naturaleza y las dinámicas de poder es el libro de los CCC que publicó Manuel Valdés Piscini, desmontando discursos, ¿verdad?, con este nuevo ordenamiento forestal a partir de la Segunda Guerra Mundial. Él es el que pone esto en contexto, ¿verdad? Aunque él es antropólogo ambiental, siempre ha estado alineado de lo que es la historia ambiental, y a raíz de ese texto es que me lanza a mí la idea o me permite ver cómo entonces hay un espacio para la historia ambiental dentro de estos asuntos militares, y tomando como ejemplo su obra. Ok, gracias, Jorge. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Solo igual, pues comparto los comentarios que han puesto aquí. Obviamente, felicitaciones por la genial presentación. Como dicen, igual Cintia García, pues bueno, que está aquí de la MEC, pregunta si la tesis doctoral se puede consultar de manera íntegra en línea. Todavía no la presentas, entonces, bueno, no sé si, cómo es supongo que después de que la presentes, ¿no? Se pone Correcto, en correcto. custodio. Ya a partir de verano esperamos poderla compartir para que todos la puedan conocer y citar también y Sí, criticar seguro. también. Sí, se publicará seguramente en algún momento, ¿no? Gracias Bueno, a Cintia. bueno, el doctor Pedro San Miguel tiene una pregunta. Veo que tiene su mano levantada. Adelante. Y buenas tardes. Más que una pregunta es un comentario. Bueno, este enfoque que trata de vincular, digamos, lo militar con los estudios del medio ambiente, de las transformaciones ecológicas y tal, esto se atiene a esa perspectiva en particular, que es totalmente legítima, ¿verdad? No obstante, creo que también es importante tener en consideración una serie de procesos de largo aliento que quizás permitirían de alguna forma contextualizar estas transformaciones que se dan en Puerto Rico, en el sentido, y me refiero en particular, por ejemplo, a procesos económicos, como no solamente la caña de azúcar en Puerto Rico había provocado unas transformaciones muy profundas en el medio ambiente, sobre todo en la zona sur de Puerto Rico, por ejemplo, alrededor de Ponce, ¿no?, que fue devastada. A mí yo recuerdo que en una ocasión cuando estaba dando clases y había asignado a los estudiantes leer unos capítulos del libro de Abad sobre Puerto Rico en el siglo XVIII, y entonces me llamó la atención de forma muy particular que Abad mencionaba que en la zona costera de Ponce se cultivaba café. Entonces yo dije, ¿cómo es posible?
Y claro, me puse a pensar y yo dije, claro, en el siglo XVIII eso era zona boscosa. Entonces, evidentemente las condiciones naturales eran muy diferentes a lo que conocemos hoy en día en el siglo XXI, XX, esto ocurrió esto, y sobre todo también pues hubo un cambio dramático durante el siglo XIX debido a el cultivo intensivo de la caña de azúcar en esa zona. Picó precisamente también en su ciclo de libros sobre el café, especialmente en la zona de Utuado, pero no solamente en Utuado, también habla de las transformaciones ecológicas profundas que había provocado el cultivo del café. Y bueno, en el caso de Picó había también un intento de desmontar unas ciertas mitologías que existían en torno a esa dicotomía que en Puerto Rico se ha utilizado en términos del contraste entre el café y la caña. La caña, pues el cultivo foráneo, que es una visión muy parcial, y por otro lado, pues el café como el cultivo criollo por excelencia, el cultivo comercial por excelencia, y que en ese sentido, pues que no había sido nocivo al país, lo cual también sabemos que es falso, en buena medida gracias a los estudios de Picot, pero también pues por otras vías. Ahora bien, mi comentario tiene que ver con el hecho de que ya desde la época del dominio español en Puerto Rico había habido unas transformaciones ecológicas significativas. Nosotros en Puerto Rico seguimos elogiando el paisaje y no nos percatamos que nuestro paisaje es un jardín, en el sentido de que ese no es el paisaje natural que observó Colón ni en el cual vivían los aborígenes que constituyeron la población original de Puerto Rico, ¿no? El paisaje puertorriqueño es un jardín porque ha sido precisamente transformado intensamente por los seres humanos. Y eso comenzó desde que llegaron los indígenas, porque existen también todas estas nuevas visiones idealizadas del Abya Yala y de que las comunidades originarias mantienen una relación no destructiva con el medio ambiente que pues, numerosas investigaciones contemporáneas han ido echando por el piso porque han ido demostrando cómo los humanos, desde que existimos en el planeta Tierra, venimos transformando y venimos destruyendo en diversos grados de intensidad, por supuesto, y con diferentes propósitos. Y por otro lado, mi comentario eh, también querría enmarcarlo dentro de una tradición, ¿verdad? Tengo aquí a la mano el libro Sumario de la Natural Historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue la primera obra que se escribió acerca de la naturaleza americana por un español, y creo que es una figura muy significativa porque Gonzalo Fernández de Oviedo es uno de los grandes cronistas de la conquista española y de la imposición del dominio español en América, sino que además de eso, porque históricamente se ha conceptuado a Fernández de Oviedo como uno de los grandes ideólogos precisamente del Imperio Español en sus orígenes. Pero por otro lado, Fernández de Oviedo evidencia no solamente en esta obra, que es una sinopsis muy rápida que él escribe en España, en un viaje que había hecho, ya había estado en América, viaja a España a unas cosas muy particulares y escribe este texto ahí medio a la carrera, sin contar con ya la documentación y la información que había recopilado, que la tenía en América y entonces lo está haciendo habitualmente de memoria. Pero ese texto tuvo un éxito extraordinario, se tradujo rápidamente a diversas lenguas, se tradujo al latín, y además pues le dio casi una fama instantánea a González de Oviedo. Y luego en su obra magna sobre la historia general de las Indias, González de Oviedo
constantemente está tomando en consideración la descripción de la flora, de la fauna, de las costas, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir, y más allá de, digamos, de, del interés de poder que existiera y que manifestara toda esa información que González de Oviedo estaba recabando, tenía que ver con el sentido de la maravilla, o sea, con un sentido personal del asombro ante la naturaleza americana. Y ese mismo asombro se ve en muchos otros cronistas del siglo XVI y de épocas posteriores. Entonces, a mí me parece que evidentemente es muy importante destacar este nexo entre estas miradas a la naturaleza, estas ciertas miradas a la naturaleza que están vinculadas con proyectos de dominación, con proyectos de explotación de la naturaleza, con proyectos de alteración de la naturaleza a fines de ajustarla a determinados proyectos, pero también me parece importante destacar esta dimensión personal, de la reacción personal, es decir, el científico que está trabajando para una entidad, digamos, del gobierno de Estados Unidos, pues posiblemente también lo hace porque es un entusiasta de estos asuntos. Entonces creo que también es importante tener ese lado, digamos, personal humano. Y la otra cuestión que quería resaltar es que efectivamente González de Oviedo inicia una larga tradición que va a existir a lo largo de toda eso que nosotros solemos llamar el periodo colonial, ¿verdad? Esto, siglo XVI, XVII, XVIII, y que tuvo como manifestaciones muy particulares. Por ejemplo, pues sí, los europeos que entran en contacto inicialmente, sobre todo en el siglo XVI y eventualmente también en el siglo XVII, con América. En el siglo XVIII hay un gran debate que va a incluir a naturistas europeos de mucho nivel y criollos en América. Y ese debate también gira en torno a la naturaleza. Tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, la figura gigantesca de Humboldt, que a principios del siglo XIX pues, se le considera el segundo descubridor de América para los europeos, por supuesto, porque Humboldt ofrece una nueva visión acerca de la naturaleza americana. Y también a mí me parece muy interesante cómo durante los siglos XVII y XVIII, cuando comienza a emerger esto que nosotros solemos llamar la clase criolla, ¿verdad? Que estaba compuesta de la, digamos, la visión más tradicional por estos sectores de las clases más acomodadas en América, que eran sectores ilustrados y que comienzan también a hacer planteamientos que no es de ruptura con la metrópoli, pero sí de ciertos cuestionamientos y es un momento, son momentos interesantes porque los criollos comienzan a posicionarse discursivamente frente a la metrópoli, frente a sus propias realidades internas, frente a las realidades coloniales. Y una de las cosas que hacen los criollos es hacer inventarios de la naturaleza. Las crónicas que escriben los criollos durante los siglos XVII y XVIII también están llenísimas de referencias al mundo natural. Y evidentemente aquí también hay un sentido del asombro, ¿verdad? Y hasta del orgullo, sobre todo del orgullo. Pero también hay un sentido de la apropiación. O sea, cuando uno hace un inventario, cuando yo he hecho inventarios de mis libros, es una forma de reapropiarme de ellos, incluso de apropiarme, porque hay un cúmulo de libros que ya ni sabías que tenía. Entonces, en ese sentido, hay una relación que es lo que yo quería, en el fondo querría rescatar de toda esta babosada que he dicho, es este asunto de cómo la relación con la naturaleza pues data desde el mismo momento en que Colón pone un pie
en las Antillas. Esto no me atrevo a hablar de periodos previos porque pues no soy un gran conocedor de las culturas aborígenes, pero seguramente también hay elementos de esa apropiación de la naturaleza que asume, por supuesto, prácticas particulares y también asume formas discursivas específicas y concretas que remiten a esas prácticas. Entonces yo básicamente lo que estoy tratando de señalar es un llamado a tener también presente ese elemento de larga duración porque creo que le da nuevos sentidos a estos estudios más particulares como el suyo y bueno, y como el de otras personas, ¿verdad? Que ven este fenómeno de la relación en última instancia de sociedad-naturaleza en contextos particulares y referidos a fenómenos concretos y especiales. Yo siempre me gusta mucho una anécdota que también cuenta James Scott en uno de sus libros, en su libro Seeing Like a State, que se tradujo al español, no me acuerdo exactamente cómo es la traducción, pero es algo así como mirando desde la perspectiva del Estado, ¿no? O una mirada de la perspectiva del Estado. Y James comienza ese libro contando que en Alemania, en un momento determinado, pues quisieron, no sé qué tal, los alemanes son muy, según he entendido, pues muy amigados con los bosques, ¿no? Y con ese mundo, de la foresta natural, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, pues en un lugar se planteó pues reforestar una gran zona y lo hicieron, ¿verdad? Pero lo hicieron con una especie de árbol en particular y claro, eso implicó que mataron todo lo que había, mataron todo lo que existía, toda la hierba, toda esa hierba mala, todo el hierbaje, todo ese arbusto que supuestamente no servían para nada, pero eso era una ecología que estaba integrada y que evidentemente era un foco de vida que sostenía no solamente una gran cantidad de plantas, sino también de fauna. Entonces todo eso se destruyó en virtud de ese proyecto que era un proyecto supuestamente ecologista y a favor del bosque. Entonces, pues, por supuesto, es una puesta en escena adicional de cómo, pues, que es el gran tema de ese libro de James, ¿no? Cómo los esquemas, por mejorar la condición humana, pueden producir estos desastres, no solamente ecológicos, sino también económicos, sociales, políticos, culturales y hasta demográficos. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro. Bueno, Jorge, no sé si quieres comentar algo al respecto. Alguna Sí, sí, reacción. sí, claro, claro. Primero que todo, un placer conocerlo, doctor San Miguel. Lo he conocido de usted por su trabajo y no, nunca personalmente, así que gracias por el comentario y un placer conocerlo. Eh, Primero que todo, usted y también Rodney mencionaron a la figura de Picó y no quiero pasar por alto de que Fernando Picó fue el primer historiador en Puerto Rico con su ensayo La deshumanización del trabajo y la codificación, la deshumanización del ser humano y la codificación del trabajo, 1979, en el libro de Francisco Escarano. Fue el primero que trajo el tema del medio ambiente, de cómo el campesino puertorriqueño, ¿verdad? A raíz de la agricultura del café en Utuado, había impactado seriamente diferentes aves. Así que es importante mencionar que para la historiografía puertorriqueña, el primer historiador puertorriqueño que trae el tema ambiental a la discusión es Fernando Picó, con ese ensayo, 1979. Y a partir de eso, en todos sus trabajos, hasta uno de sus últimos, que la sequía en Puerto Rico, en el siglo XIX, estuvo bien presente el tema de la naturaleza y de cómo estas dinámicas de poder se relacionaron. Eh, Como usted bien mencionó también, en Puerto Rico, desde mínimo 1492, con la llegada de 1493, con la llegada de los europeos, ya hubo un impacto en la naturaleza
Tanto así que fueron los mismos españoles los primeros en comenzar a establecer un orden forestal en Puerto Rico a partir del siglo XIX. Desde Miguel de la Torre, por ejemplo, en 1820 se creó en Puerto Rico la primera ley de agua para proteger precisamente las cuencas hidrográficas y los sistemas de riego que iban a los cañaverales. Luego de eso se crea el cuerpo de ingenieros de montes, que entonces vienen a intentar trazar cuáles eran esas zonas de bosque que había en Puerto Rico para preservarlas para la corona española, sobre todo después de la restauración de la monarquía a partir de 1876 con Alfonso XII. Y esto lo ha estudiado muy bien el historiador puertorriqueño Carlos Domínguez Cristóbal en su obra Panorama Histórico Forestal, que esa fue, incluso, como usted mencionó, lo del café de Íñigo Abad, una de las razones por las cuales el café se comienza a sembrar en Puerto Rico, luego en las montañas, es porque la costa estaba toda ya cubierta. Así que hubo que mover el café hacia la montaña porque era el único espacio que estaba disponible. Y eso nos lo trae Domínguez Cristóbal. Eh, Así que ya desde los españoles, ¿verdad? Hubo unos intentos de ordenamiento forestal que fueron interrumpidos por la invasión estadounidense del 98. Cabe mencionar que ya los terrenos del Bosque Nacional El Yunque habían sido preservados desde 1876, convirtiéndolo en una de las primeras reservas forestales de América. Es decir, 11 años antes que existiera el Yosemite National Park en los Estados Unidos o el Sequoia National Park, ya existía el Yunque. Así que el impacto azucarero es que entonces lo pone en pausa por esas primeras décadas y luego se vuelve a retomar nuevamente ese ordenamiento forestal a partir de la Gran Depresión y de otros eventos ambientales que están pasando en los Estados Unidos, como por ejemplo el Dust Bowl, ¿verdad? El Dust Bowl en los Estados Unidos trajo esa noción del impacto ambiental que había sobre el medio ambiente con la agricultura, y eso también después se traspola a Puerto Rico, toda esa serie de incentivos para investigar esa dinámica que había con la naturaleza. Lo interesante, por lo menos para mí, es que hubo un discurso hasta mediados del siglo XX en el cual en toda la literatura o en gran parte de ella que se produjo sobre el manejo forestal estaba ausente las aportaciones que habían hecho los españoles en Puerto Rico, sobre todo el cuerpo de ingenieros, para intentar medir los bosques de Puerto Rico. Y no es hasta la llegada de Frank Wadsworth en el 1950 que entonces él dice, espérate, mira, es importante también mencionar y que los españoles ya habían hecho unos intentos. Y entonces él comienza a rescatar eso. Su tesis doctoral, cabe señalar, que fue en 1950, fue exclusiva del Bosque Nacional del Yunque, que la defendió en la Universidad de Michigan. Y esa tesis se utilizó como un referente para el bosque del Yunque, para estudiar el Yunque hasta 1990, diría yo. Por 40 años fue el referente para estudiar el bosque. Así que, sin duda alguna, el manejo y el ordenamiento forestal, yo por lo menos también me atrevería a ponerlo antes del 1993, reconociendo de que nuestros primeros pobladores, desde los aladoides hasta los ostionoides, incluyendo los mismos arcaicos que fueron los primeros en llegar, definitivamente no solamente tuvieron un impacto, sino que también trajeron consigo otras semillas y, como usted bien mencionó, ya van transformando el paisaje. En Puerto Rico se ha encontrado evidencia incluso de perezosos. En Puerto Rico ya no hay perezosos, está en Centroamérica y se ha encontrado arqueología, ¿verdad? De fósiles. Los trajeron, aquí habían. Eh, Aquí incluso la cotorra puertorriqueña estuvo en el 1962, se contabilizaron unas 13 ejemplares de la cotorra puertorriqueña, estuvo a punto de su extinción. Y a partir de eso, entonces, de unos esfuerzos que hubo del gobierno federal y estatal, se recuperó la cotorra y hoy día se ha podido hasta liberar a al espacio silvestre. Así que sin duda, esas miradas de larga duración son muy importantes para nutrir los trabajos y también para desmitificar otras miradas que posteriormente se les dieron eh, por diferentes actores sobre el tema. Gracias, profesor. Gracias, Jorge. ¿Cómo nos engañamos a veces cuando vamos al bosque o al campo o a la selva, ¿no? Pensamos que lleva así desde siempre, ¿no? Pero bueno, justo este tipo de investigaciones nos ayudan
a reflexionar esto. Bueno, Ana Cervera quiere hacer un comentario, pregunta, adelante. Hola, ay, ¿me escuchan? Porque luego falla mi audio, pero, ajá, ok. Nada, pues felicitar justamente este trabajo que me parece muy interesante y que abona mucho a esta insistencia que hemos estado en los últimos años trabajando desde la MEC, de la importancia del estudio científico, ¿no? O sea, sobre el paisaje caribeño, ¿no? O sea, que ha sido pues algo que pues no es nuevo, pero hay que seguir insistiendo porque de pronto se diluye, ¿no? O sea, en medio de otras perspectivas. En- y bueno, pues, el gran libro sobre el asombro como mecanismo de posesión ha sido el de Grimlat, ¿no? El de justamente sobre la maravilla, o sea, sobre el asombro y la maravilla, ¿no? En el proceso de descubrimiento, y cómo eso fue un mecanismo de posesión, ¿no? Lo que él llama, creo que el sueño de la posesión, ¿no? O sea, que fue un mecanismo realmente político. En este concepto, y esto también nos lleva a repensar justamente el concepto de ciencia y a redefinir también estos elementos en cómo en las ciencias, bueno, las ciencias duras y las ciencias blandas, pues realmente han tenido un diálogo o deberían tener un diálogo en torno a lo que fueran o serían las políticas públicas, ¿no? Cosa que sigue sin ocurrir hasta este momento, aunque se habla justamente de estos estudios inter y transdisciplinarios, lo cierto es que, como bien apunta Jorge, implica obtener una serie de habilidades para poder hacer esto, ¿no? Desde aprender nuevos lenguajes hasta que no solamente es otro idioma, sino un lenguaje científico, hasta interactuar con otros investigadores y que los investigadores tengan el mismo interés que uno, ¿no? Sobre estos elementos. Y también creo que es algo bien interesante que valdría la pena pues seguir insistiendo en que el paisaje no está escrito en presente, ¿no? Para los que hemos estudiado el paisaje o el concepto de paisaje, paisaje social, es el efecto realmente de la historia de la acción del hombre sobre la naturaleza. Entonces, cuando vemos un paisaje, o sea, no lo estamos viendo en presente, como bien apunta en Pedro, y esto es inevitable, ¿no? O sea, ningún paisaje se mantiene estable, ¿no? O sea, y siempre es esto, ¿no? Y ahí la diferencia entre pensar en una geografía, en una topografía, o sea, en estos elementos la diferencia es que el paisaje siempre cambia en el largo aliento, no cambia no es un ejercicio próximo, ¿no? No es como una batalla que podamos ver o un huracán que podamos ver sus efectos inmediatos sobre cómo se construye, sino esta progresiva acción, ¿no? Sistemática que va cambiando esta relación en y va creando aquello que se necesita, ¿no? O sea, de ahí que, bueno, pues estemos justamente en lo que algunos han llamado la era del antropoceno, ¿no? O sea, esta insistencia o este efecto del hombre sobre la naturaleza que ya sobrepasa incluso los efectos de la propia naturaleza, ¿no? Y este concepto de desastre, que también que el desastre realmente es social, ¿no? Existen los fenómenos, pero el desastre es social. O sea, en términos de cómo impacta o los efectos que puede tener este impacto sobre las sociedades, ¿no? O sea, entonces hace esto, creo que vale la pena como hacer esta relación y me parece muy interesante cómo ha ido justamente construyendo y felicito esta tesis que estaremos muy interesados en seguir más adelante. Muchas gracias, Jorge. Dice a usted, profesora Ana, eh, usted mencionó algo y se me vino a la mente, usted mencionó lo de los huracanes, ¿verdad? Y lo del paisaje, y tiene toda razón. Por ejemplo, después del huracán María, en Puerto Rico, en el 2017, toda la isla quedó, ¿verdad? Deshojada completamente. Todos los árboles estaban desnudos, nada de hoja, tendido eléctrico destruido, carreteras destruidas, puentes colapsados.
Todavía estamos a 8 años y hay algunos puentes colapsados, algunas carreteras destruidas. Sin embargo, el bosque tropical regeneró, regeneró en 5 años. Eh, y eso lo sabemos gracias a investigaciones con los huracanes, que hoy día, ¿verdad? El bosque tropical se regenera rápido, rápido, mucho más rápido que la sociedad. La gente pensaba que perdimos el yunque, perdimos los bosques, esto va a tardar años, que los bosques van a volver así. No, en menos de 6 años ya el bosque tropical del yunque está florecido. Claro está, hubo otras especies que no pudieron adaptarse, pero la mayoría de ellos sobrevivieron. Así que ya no hablamos de deforestación con huracanes. Ahora hablamos, ¿verdad?, de que deshojaron los árboles de los huracanes, porque gracias a ecólogos como Ariel Lugo y otros que han estudiado el impacto de estos fenómenos en los bosques tropicales, conocemos sobre ese asunto. Así que eso, por lo menos para mí, es bien interesante, como usted menciona, ¿verdad? Porque a veces los bosques totalmente son dinámicos, no son estáticos, y a veces pensamos que tardan más en recuperarse que la misma sociedad, y es todo lo contrario. Nosotros, el daño es para nosotros, ¿verdad? Como usted mencionaba, el daño es humano, no necesariamente para la especie o el medio ambiente. Y le digo, creo que el Bosque Nacional El Yunque y el Paso de Huracán María pues nos demostró eso, ¿verdad? De cómo estos paisajes se recuperan solos, somos nosotros los humanos los que entonces nos afectamos a raíz de esos aspectos, pero ellos realmente no sufren, ¿verdad? No sufren. Así que gracias, doctora Ana, por su comentario. Bueno, sí, pues muchas gracias, Jorge. Y pues no sé si les queda algún otro comentario, alguna pregunta, algo que se haya quedado así como en el tintero. Si no, pues bueno, podemos ir cerrando la sesión, agradeciendo obviamente a Jorge por su presentación, también a Rodney por sus comentarios y pues igual a quienes participaron aquí en la sesión de Zoom, quienes nos siguieron en las redes sociales. Bueno, antes de cerrar nada más la transmisión, aprovecho para invitarles obviamente a seguir las redes de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y también les invito a nuestra próxima sesión del seminario que será el viernes 27 de marzo. Contaremos con la presencia del doctor Rafael Figueroa de la Universidad Veracruzana y el tema será Salsa, Son y Danzón, encrucijadas históricas de la música caribeña en el puerto de Veracruz, para que vayan preparando también sus mejores pasos. Así que bueno, pues si quieren cerramos aquí la transmisión, para que ya em, también podamos despedirnos posteriormente, pues ya más en forma. Entonces, muchas gracias a todos y pues cerramos entonces la transmisión.